La desaparición de Ivonne Alvarado, el 14 de febrero de 2025. Esa fecha, que para muchos es simplemente el Día de los Enamorados, se convirtió en una auténtica pesadilla para su familia. La última vez que se vio a Ivonne, estaba en casa discutiendo con su madre. Una pelea aparentemente trivial, pero que desató un misterio que hasta hoy nadie ha logrado explicar. 2 semanas después, una joven se presentó ante la policía con una mirada cargada de angustia. Al identificarse, relató algo que, en un principio, parecía increíble, pero que finalmente permitió esclarecer la desaparición de Ivonne Alvarado. No te pierdas los mejores enigmas sin resolver. Suscríbete al canal ahora y mantente al tanto de cada misterio. Ivonne vivía con su madre en un pequeño pueblo donde todos se conocen y la vida suele transcurrir sin grandes sobresaltos. Aquel 14 de febrero, lo que parecía ser un día más en su rutina, se transformó en una pesadilla. La discusión entre madre e hija no fue nada fuera de lo común para quien ha pasado por la adolescencia. Las palabras duras y el estrés llevaron a Ivonne a tomar una decisión impulsiva: salir de casa. Sin avisar a nadie, la joven cruzó la puerta, probablemente para tomar aire y escapar de la tensión. Al principio su madre no se preocupó. Era habitual que Ivonne saliera y regresara después de un rato. Quizás había ido a casa de una amiga o simplemente había salido a despejarse. Como cualquier madre, pensó que su hija volvería pronto y que todo no había sido más que una pelea pasajera. Sin embargo, a medida que las horas pasaban y no había señales de Ivonne, la inquietud se convirtió en desesperación. Al caer la noche, la preocupación se transformó en pánico. Ivonne no estaba en ningún lugar conocido, ni en casa de sus amigas, ni en la escuela, ni siquiera en la calle donde solía jugar. Su madre intentó llamarla, pero todas las llamadas iban directamente al buzón de voz. No había mensajes, no había señales de vida. Se llamó a la policía y el caso rápidamente cobró mayor importancia. De inmediato comenzaron las búsquedas, con la comunidad movilizándose para encontrar cualquier pista. Pero lo que parecía ser una simple desaparición de una adolescente enfadada con su madre, pronto se convirtió en un misterio que nadie ha podido resolver. Ahora la gran pregunta es: ¿a dónde fue Ivonne después de salir de casa? ¿Alguien la vio? ¿Hubo algún testigo? ¿Algún detalle que pudiera ayudar a entender lo que sucedió? Y lo más importante, ¿por qué una niña de tan solo 13 años desaparecería así? La familia no cree que Ivonne se haya marchado por voluntad propia. Su madre la describe como una niña soñadora que disfrutaba pasar tiempo con sus amigos y tenía el anhelo de viajar por el mundo. No parecía una chica que escaparía solo por una discusión. Pero entonces, ¿qué más pudo haber pasado para que una niña de 13 años desapareciera sin dejar rastro? ¿Qué pasó con Ivonne Alvarado? ¿Volverá a casa? ¿O este caso se convertirá en otra trágica historia de una desaparición sin explicación? La respuesta, hasta ahora, sigue siendo un enigma. No te pierdas los mejores enigmas sin resolver. Suscríbete al canal ahora y mantente al tanto de cada misterio. Las primeras pistas. Después de que Ivonne salió de casa aquella noche, ¿qué ocurrió? ¿A dónde fue? La respuesta comenzó a surgir cuando la policía tuvo acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Las grabaciones mostraban a Ivonne saliendo de casa y dirigiéndose claramente hacia una estación de metro cercana. La última imagen que se tenía de ella era dentro del metro, viajando en dirección al centro de Santiago. Esto trajo más preguntas que respuestas. ¿Qué hacía una niña de 13 años en el centro de la ciudad, sola, de noche? ¿Tenía algún plan? ¿Iba a encontrarse con alguien allí? ¿Quién podría estar esperándola? En cuanto la desaparición de Ivonne se hizo pública, la noticia se propagó rápidamente. Periódicos, programas de televisión y redes sociales comenzaron a hablar del caso.
Todos querían ayudar a encontrarla. La policía se movilizó, intensificando las búsquedas, y la familia recibió el apoyo de muchas personas que esperaban aportar alguna pista sobre su paradero. Pero, por más que la buscaran, nadie sabía a dónde había ido después de bajar del metro. Las cámaras de seguridad no mostraban nada más. Era como si, a partir de ese momento, simplemente hubiera desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué pasó después? ¿A dónde pudo haber ido Yvonne? ¿Dónde están las pistas que pueden resolver este misterio? Un testigo revela una nueva pista. Durante días, nadie supo a dónde había ido Yvonne después de salir del metro. Pero entonces apareció una pista que podría cambiarlo todo. Un compañero de escuela de Yvonne le dijo a la policía que la había visto en un parque acuático en las afueras de Santiago, pero no estaba sola. Según él, Yvonne estaba acompañada de un hombre adulto que parecía tener entre 30 y 40 años. Era alto y calvo. Esta información puso en alerta a la policía. ¿Quién era ese hombre? ¿Conocía a Yvonne? ¿Ella estaba con él por voluntad propia o había sido forzada? Los agentes fueron al parque acuático en busca de más pistas. Interrogaron a los empleados, revisaron las cámaras de seguridad y mostraron fotos de Yvonne a los visitantes que habían estado allí ese mismo día. Pero, sorprendentemente, nadie más recordaba haber visto a la niña. ¿El testimonio del compañero era real? ¿Realmente había visto a Yvonne o pudo haberse confundido? Y si era cierto, ese hombre estaba involucrado en su desaparición. Mientras estas preguntas quedaban en el aire, la familia de Yvonne se aferraba a cualquier esperanza de encontrarla. Pero el tiempo seguía pasando, y cuanto más tardaban en descubrir la verdad, más difícil parecía saber qué había ocurrido realmente con la niña. La llamada misteriosa y el temor a un secuestro. El teléfono de la madre de Yvonne sonó. Era un número desconocido. Su corazón se aceleró. ¿Podría ser alguna noticia sobre su hija? ¿Un nuevo avance en el caso? No sabía qué esperar, pero la esperanza y el miedo la invadieron al mismo tiempo. Al contestar, la voz de un hombre surgió del otro lado de la línea. Hablaba en voz baja y con calma, pero sus palabras eran aterradoras. «Tengo a Yvonne. Si quieres volver a verla, sigue mis instrucciones». La madre se paralizó. Un escalofrío recorrió su espalda. Su instinto era gritar, suplicar, hacer cualquier cosa para saber si su... Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre continuó. «No avises a la policía. Si lo haces, nunca volverás a ver a tu hija». Y entonces, sin más aviso, la llamada se cortó. El pánico se apoderó de la madre de Yvonne. ¿Quién era ese hombre? ¿Decía la verdad o solo era alguien tratando de aprovecharse de la situación para causar más dolor y sufrimiento? ¿Qué quería? ¿Y por qué no volvió a exigir algo más? Aquella primera y única llamada parecía una amenaza directa, pero extraño en su tono. ¿Qué esperaba que ella hiciera? La policía rastreó inmediatamente la llamada, pero el número provenía de un teléfono desechable, de esos que pueden comprarse sin necesidad de registro, lo que hacía prácticamente imposible identificar al responsable. Era como si el hombre hubiera planeado todo para no dejar rastro, dificultando aún más cualquier pista sobre su identidad o el paradero de Yvonne. La llamada sacó a la luz el peor de los miedos. Yvonne no se podía haber sido secuestrada. Pero si realmente era un secuestro, ¿dónde estaba? ¿Y por qué el secuestrador no volvió a comunicarse ni a hacer ninguna otra exigencia? Cada día que pasaba, el misterio se hacía más profundo. La policía luchaba contra el tiempo, mientras la familia de Yvonne se aferraba a cualquier esperanza de encontrarla viva y a salvo. Pero cuanto más avanzaban los días, más difícil parecía entender qué había sucedido realmente y dónde podría estar Yvonne. En medio de las investigaciones, una amiga de Yvonne finalmente reunió el valor para contar algo que podría cambiarlo todo. Con la voz baja y nerviosa, se acercó a la policía,
y con mucho temor reveló algo que había guardado durante meses. Antes de que todo esto sucediera, un hombre habló con Yvonne por teléfono. Le pidió fotos de ella. Decía que le pagaría dinero si las enviaba. La revelación dejó a todos los policías en alerta inmediata. ¿Cómo pasó desapercibido esto? De una conversación tan comprometedora entre Yvonne y ese hombre. ¿Recuerdas cómo era él?, preguntó uno de los investigadores, tratando de juntar las piezas del rompecabezas. La amiga vaciló por un momento, claramente reacia a hablar más sobre lo que sabía, pero finalmente respondió. Ella nunca me mostró fotos de él, pero un día comentó que era calvo, alto, y parecía tener unos 30 y pocos años. Los policías intercambiaron miradas, compartiendo un silencio cargado de... Esa descripción era aterradoramente parecida a la del hombre visto con Yvonne en el parque acuático. La pieza clave del misterio comenzaba a encajar. Si esta historia era cierta, significaba que Yvonne ya estaba en contacto con ese hombre desde hace un tiempo. Probablemente él la estaba esperando y tal vez ese encuentro en el parque acuático había sucedido de una manera mucho peor de lo que ella imaginaba. Pero ¿quién era ese hombre? ¿Cómo logró acercarse a Yvonne sin que nadie lo... Parecía haberse infiltrado de manera sutil, ganándose la confianza de la chica sin que sus padres o amigos lo notaran. Ante esta nueva información, la policía inició una investigación detallada sobre el celular de Yvonne, buscando cualquier pista sobre este contacto misterioso, mensajes, fotos, números desconocidos, cualquier amenaza que pudiera llevar a respuestas. Lo que descubrieran a continuación podría ser crucial para el caso y tal vez finalmente arrojaría una pista concreta de Yvonne. Un nuevo nombre en la historia. Cuando la policía pensó que las cosas no podían volverse más confusas, surgió un giro inesperado que volvió a poner todo en duda. El investigador descubrió que el hombre visto en el parque acuático no estuvo con Yvonne por mucho tiempo. De hecho, él habría entregado a la chica a otra persona, llevando la historia por un camino aún más escalofriante. ¿Cómo así?, dijo la madre de Yvonne, desesperada al escuchar la noticia. La respuesta fue un shock para todos los involucrados. Sí, y ese otro hombre es un tatuador. La información llegó a través de testigos y mensajes interceptados. El tatuador, cuyo nombre aún no ha sido revelado por la policía, habría recibido a Yvonne y la llevó a un lugar desconocido, lejos de los ojos de todos. Esto generó innumerables preguntas y preocupaciones. Esta nueva revelación lo cambió todo. Ahora no había solo un sospechoso, sino dos. Y la gran pregunta que era aún más aterradora: ¿por qué Yvonne fue entregada de un hombre a otro? Si fuera un simple secuestro, ¿por qué involucraría a más de una persona? ¿Qué había detrás de este plan? Los policías trataron de encontrar respuestas, pero cada pista parecía generar más preguntas. La idea de que Yvonne estaba siendo controlada y manipulada por más de una persona aumentaba el misterio. Y lo que más aterrorizaba al investigador era la constatación de que, hasta ese momento, nadie sabía ni qué estaba sucediendo realmente. La policía intensificó la búsqueda para intentar identificar a este tatuador y descubrir qué tenía que ver con la desaparición de Yvonne. Cada minuto que pasaba era crucial, y el tiempo parecía volverse cada vez más en su contra. No te pierdas los mejores enigmas no resueltos. Suscríbete al canal ahora y mantente al tanto de cada misterio. Ella dijo que fue detenida y logró escapar. 2 semanas después, una joven se presentó con una mirada de quien llevaba un peso enorme. Al identificarse, relató algo que, en principio, parecía increíble, pero que finalmente esclareció la desaparición de Yvonne. La menor, visiblemente nerviosa, contó que días antes había sido mantenida en cautiverio por otras personas, pero logró escapar en las últimas horas. Pasó por momentos de extremo miedo y vulnerabilidad, pero ahora, al sentirse libre, decidió buscar ayuda. Con base en la información proporcionada por la joven, los
Activaron de inmediato el Departamento de Búsqueda de Vehículos y Personas, CGBV. El equipo especializado de esta sección comenzó el proceso de verificación y tras un análisis detallado confirmó la identidad de la menor. El teniente coronel Ricardo Díaz, del Departamento de Búsqueda y Designación de Personas y Vehículos de los Carabineros chilenos, explicó el proceso. El contacto fue inmediato. Una vez que los carabineros tomaron conocimiento de esto, notificaron al departamento y nosotros nos dimos cuenta de que ella era la menor que estábamos buscando. La situación finalmente parecía tomar una dirección positiva, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran las personas responsables del cautiverio y cómo logró escapar? El teniente coronel continuó detallando el avance de la investigación. Hay trazabilidad respecto a los movimientos de la menor. Además, hay 2 individuos que son sujetos de interés, que pueden haber tenido alguna acción con esta menor. Esa interacción forma parte del proceso investigativo. La revelación de que estos individuos eran extranjeros fue un shock para todos. Si tienen algún grado de responsabilidad o participación en un crimen más grave dentro de un proceso investigativo significativo, esa es una cuestión que estamos investigando actualmente, dijo Díaz. La policía también confirmó que la menor ya estaba con sus padres, un alivio para la familia, pero aún quedaban muchos que resolver. El testimonio de la joven sería esencial para entender completamente lo que había sucedido durante el tiempo que estuvo en cautiverio. El teniente coronel también presentó la ejecución de informes periciales en lugares de interés para la investigación, informando que la policía estaba designada a seguir todas las pistas posibles. La respuesta a la pregunta que todos se hicieron, ¿dónde estaba Yvonne?, parecía ahora más cerca de ser respondida, pero el misterio en torno a extranjeros seguía desafiando a la policía y a todos los involucrados en el caso. Pero la verdad aún está oculta. Y así, con el descubrimiento de una posible víctima que logró escapar, las respuestas aún parecen estar muy lejos. Aunque Yvonne fue encontrada, las preguntas que rodean su desaparición siguen sin respuestas claras. ¿Quiénes eran los hombres involucrados? ¿Qué realmente ocurrió durante los días que estuvo en cautiverio? ¿Y qué más puede surgir a medida que avanza la verdad detrás de este caso aún está oculta en las sombras y la policía sigue en busca de respuestas? Pero, ¿algún día conoceremos toda la verdad? ¿O será este otro enigma sin resolución? Si quieres seguir los próximos pasos de esta investigación y ver cómo se revela este misterio, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así estarás al tanto de todos los detalles en cuanto surjan nuevas revelaciones, porque, como siempre, la búsqueda de la verdad nunca se detiene.